Damos una cordial bienvenida a todos los estudiantes matriculados en este componente virtual del curso Énfasis Economía de la Educación. Inicialmente vamos a dar algunos temas con esta modalidad y una participación interactiva mediante algunos pequeños talleres mientras vamos cuadrando toda la plataforma en torno a este componente virtual. Como lo habíamos manifestado en un primer comunicado, normalmente ustedes podrán dedicar el horario que hemos indicado en la plataforma para algunas inquietudes y en un momento dado utilizaremos plataformas para poder actuar en las clases utilizando otro tipo de plataforma. Por lo pronto nos vamos a ir acercando con este material en primera instancia. Bien, la economía de la educación este, parece contradictorio, ¿verdad? Hablar de economía y de educación, porque economía siempre ha estado asociada a generación de riqueza. En algún tiempo incluso se le llamó así, la ciencia de la riqueza, la matemática política. Y la educación, por su parte, ha estado relacionada es con los aspectos morales, éticos. Recuerden aquello de que la mejor herencia que le puede dejar los padres a los hijos es la educación. Bueno, pero a mediados del siglo XX, este, en la posguerra, se cambia este concepto. Dos economistas, ambos premios Nobel de Economía, se atrevieron a dar el paso. Primero fue Theodore Schultz, que habló de capital humano, y este mostraba su intención al indicar que lo que él quería era acabar con la hipocresía académica. O sea, los economistas no se atrevían a hacer un análisis de la educación por temor a las críticas, qué sé yo. Sin embargo, Theodore Schultz planteaba que debía acabarse esa hipocresía académica y que en realidad el hombre era un capital. Es decir, introdujo el concepto de capital humano. Igualmente, Gary Steinberg, su discípulo, también premio Nobel, agrega la teoría del capital humano, la base de la economía de la educación, y que podemos ir acercándonos para lograr una definición de ella. Por ejemplo, si la mira desde una óptica económica, ¿qué es la economía de la educación? Una economía aplicada a un campo específico, la educación. Y si la miras desde la perspectiva de la educación, ¿qué es la economía de la educación? Es una de las ciencias de la educación, una de las ciencias de la educación. ¿Sí? Como puede usted observar, este, la educación cobra fuerza en esta sociedad llamada la sociedad del conocimiento. Usted ve que se compra y se vende aquí el conocimiento, las tecnologías, el software, la multiplicidad de aplicaciones que hacen la vida más llevadera, los procesos productivos más ágiles, constituye las herramientas de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, es importante estudiar la economía de la educación. Pero recobramos y decimos, desde una óptica económica, la teoría o economía de la educación es una economía aplicada al campo específico de la educación. Y desde la óptica de la educación, la economía de la educación es una de las ciencias de la educación. Referente al concepto de ciencias de la educación, se hace necesario recordar un poco el concepto de lo que estamos manejando como ciencia, tecnología e innovación.
Recordamos que ciencia es generar conocimiento, o sea, en la ciencia se genera el conocimiento científico. La ciencia pone al servicio de la sociedad, mediante su descubrimiento o su invento, un nuevo conocimiento. En ese sentido, la ciencia es neutral. La ciencia es neutral, amplía la frontera del conocimiento. Con base al descubrimiento o al invento científico, la tecnología utiliza ese conocimiento para resolver algún problema de la sociedad. O sea, la tecnología le da aplicación al conocimiento científico. La ciencia genera conocimiento, la tecnología lo aplica. Es importante aquí agregar que mientras hemos dicho que la ciencia es neutral en la generación del conocimiento, ponerlo al servicio de la sociedad, la tecnología por su parte no es neutral, porque ella puede ser utilizada para lo bueno, para lo malo, para mejorar, para empeorar, para cambiar o para mantener el status quo. Así, por ejemplo, alguien mediante su investigación científica puede generar un nuevo producto, un nuevo material, por ejemplo. Otra persona ese nuevo material lo puede utilizar para hacer objetos que beneficien a la sociedad, mientras que otra persona puede utilizar ese mismo invento, ese nuevo material, para hacer elementos que por el contrario perjudiquen a la sociedad. Entonces, ahí vemos el carácter neutral de la ciencia, pero no así ese carácter lo encontramos en la tecnología. Bueno, mientras que la ciencia genera nuevo conocimiento y la tecnología lo aplica, encontraremos que cuando esa nueva aplicación se introduce, penetra en los mercados, pasa a llamarse innovación. O sea, mire, el concepto de innovación lo estamos asociando a los mercados. Pues no existe innovación si, dado un nuevo conocimiento científico, se genera una nueva aplicación tecnológica, pero no se masifica en los mercados. La innovación involucra necesariamente, sí, algo nuevo, algo mejorado, pero que penetra los mercados. Manejando estos conceptos, entonces vamos a que decíamos que la economía de la educación, desde el punto de vista económico, puede ser utilizado ese concepto como una economía aplicada, pero que desde el punto de vista de la educación, la economía de la educación es una de las ciencias de la educación. Y claro, es que para generar educación se requiere del auxilio, se requiere de la participación de varias disciplinas y que ellas, al hacer posible los procesos de enseñanza y aprendizaje, constituyen las ciencias de la educación. Así, tiene que ver un componente epistemológico de la educación, y esto lo encontraremos en la filosofía de la educación. La educación que tiene como objeto al hombre, estudiar al hombre. Eso es lo que constituye la antropología de la educación, pero recordamos que al hombre lo estamos estudiando además en sociedad.
las relaciones que se dan entre las personas. Por lo tanto, en el proceso de educación tiene un gran componente, una gran participación la sociología de la educación. De igual manera, la psicología, la pedagogía, la didáctica, la tecnología educativa en este medio que habíamos dicho, una sociedad del conocimiento, una revolución científica y tecnológica en la que estamos viviendo. Y la otra ciencia de la educación es la economía de la educación, a la cual nos dedicaremos en este curso. El análisis económico de la educación. Introduciéndonos un poco en la teoría del capital humano, nos encontramos con el concepto de utilidad de la educación. En esta parte lo haremos desde la teoría del capital humano en su configuración general. Esta teoría del capital humano queremos recordar que nace en la segunda mitad del siglo XX. Los autores principales, Theodore Schull, que utiliza el concepto de capital humano en un discurso, y que luego Gary Stalenbeck genera la teoría del capital humano. En realidad, la teoría del capital humano plantea que todo el gasto, digamos así, en primera instancia, que realiza el hombre o la mujer, no en realidad puede considerarse como un gasto, dado que representa es una inversión, porque ese gasto o inversión lo que busca es generar una utilidad futura, o sea, hay una rentabilidad esperada en los actos del ser humano cuando gasta, por ejemplo, en salud. Está buscando mantener un buen estado de salud para ser más productivo, para generar mayores ingresos, ¿verdad? En cualquier campo, no solo lo que está invirtiendo, digamos, el deportista, que ahí se nos vuelve muy fácil el ejemplo, sino cualquier persona en cualquiera de sus profesiones u oficios. La inversión que haga en salud espera recuperarla con unos mejores ingresos en un futuro. Lo mismo podríamos plantear en cuanto a el gasto que se hace en recreación. Es un componente importante que, digamos, retroalimenta a la persona y que la vuelve más productiva. Igual nos recreamos para acabar con el estrés del día a día, con el estrés del trabajo y de otras actividades que cotidianamente realizamos. Esperamos que después de esa diversión regresemos a nuestras labores diarias con mayor fuerza y por lo tanto generar mayor utilidad. Igual el gasto que se realiza en migración
todo lo que tiene que ver con la legalización de la salida de un país y entrada en otro. El transporte constituye una inversión porque está buscando unas nuevas oportunidades, mejorar su ingreso. Aquí puedo poner de ejemplo el caso del sueño americano. Todo el esfuerzo que realiza una persona, todo el gasto que a través de todas estas décadas podíamos mirar de las personas de cualquier punto del mundo, especialmente de los países subdesarrollados que aspiran a tener su residencia en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, lo que se le ha llamado el sueño americano. Entonces, fíjense, el gasto en migración, igual a la luz de la teoría del capital humano, constituye una inversión. Y por último, el gasto realizado en educación. Ahora con más razón observaremos que lo que gastamos en inscripciones, matrícula, transportes, libros, hoy bases de datos, computadores, teléfonos y otros dispositivos realmente constituyen una inversión porque esperamos recuperar esa inversión y obtener una utilidad en el futuro. Un ejemplo es el gasto que están realizando ustedes, sus padres. Es una inversión que esperamos, Dios mediante, que muy pronto se retribuya en forma de sueldos, salarios, honorarios a los futuros profesionales a los cuales ustedes ya se están acercando. Entonces, en ese sentido, es como vamos a estudiar la economía de la educación, a la luz de la teoría del capital humano, indicando que busca una utilidad futura y que por lo tanto todo lo que se gasta en el proceso educativo constituye una inversión. Miren cómo nos vamos acercando a hacer un análisis económico de la educación. O sea, mire cómo estamos aplicando ya la racionalidad económica a la educación. Bueno, esta misma teoría del capital humano plantea que la educación tiene una doble utilidad. Una utilidad particular y una utilidad general. Una utilidad particular, diría yo, utilidad individual, es muy fácil detectar la verdad. Una persona, a medida que se forma o que se capacita, va a obtener una utilidad individual, particular, personal y que se manifiesta, lógico, en el incremento de sus ingresos. Si hablamos de cuestiones pecuniarias, que se manifiesta también en el ascenso social, político y hasta religioso que podía obtenerse a ir cultivando nuevos títulos, a ir avanzando en un proceso de educación. Caso de nuevo serían ustedes, futuros profesionales, al obtener el título e ingresar al mercado laboral, van a obtener ya una utilidad, ¿verdad? Una utilidad individual, una utilidad particular, que se manifiesta en su sueldo, sus salarios y honorarios que obtendrán al estar trabajando en el área de su profesión. Eso es una utilidad particular. Pero fíjense, ustedes se están formando y a la luz del individualismo económico podríamos pensar que obtendrían solo una utilidad particular, que generarían solo una utilidad para ustedes, una utilidad individual. Pero no es así. Si bien es cierto, allá llegaremos a esa utilidad cuando ingresemos al mercado laboral. El hecho de estar formando, el hecho de estar
inmersos en un proceso educativo generará utilidad particular, pero además es generador de una utilidad general. ¿Qué es eso de utilidad general? Bueno, la utilidad general es el beneficio social, el beneficio comunitario, el beneficio que se genera en mi entorno cuando yo me formo. Porque al entrar en un proceso educativo es lógico que voy a interactuar mejor con mis conciudadanos, que voy a interactuar mejor con mis semejantes, que me voy a desenvolver mejor en mi empresa y que esto se reflejará en la sociedad. Tolerancia, ¿verdad? Convivencia, mejor trato entre las personas, mejor relación con el medio ambiente. Esa es una utilidad general que se da en los procesos educativos. Como puede observarse, la educación genera una utilidad particular, pero también genera utilidad general. El caso está y que nos va sirviendo ya de puntos, diríamos, puntos críticos para la reflexión, para el análisis, para ir tomando postura en algo tan importante como es el análisis económico del proceso de la educación. Está en que la utilidad particular y la utilidad general no se producen de igual, atendiendo los diferentes niveles de educación. Así, por ejemplo, la educación básica, que ya la estudiaremos en su momento, pero que ahora solo la mencionaremos. La educación básica, para el caso de Colombia, tenemos 9 años, ¿verdad?, de educación básica, posterior al ciclo de jardín, o mejor llamemos preescolar, para no entrar en detalles por lo pronto. Tenemos unos 5 años de educación básica primaria y unos 4 años, llegar al noveno, ¿verdad?, de educación básica secundaria, porque después vienen 2 años de educación media académica, media vocacional, que estudiaremos al detalle en su momento. Bueno, la utilidad general se produce predominantemente en la educación básica. O sea, es en este tipo de educación la que saca al ser humano del analfabetismo, ¿verdad? La que lo pone al servicio de la sociedad con mayor fuerza. Incluso en algunos países de las llamadas NIC, los nuevos países industrializados, las NIC por sus siglas en inglés, se han hasta aplicado modelos matemáticos que indican cuánto crece el Producto Interno Bruto a medida que sale una persona del analfabetismo. Entonces, fíjense la relación tan fuerte que hay entre la educación básica y la utilidad general de la educación. Más ejemplo, cuando hablamos de el desarrollo económico de los países y ponemos a nuestro análisis el índice de desarrollo humano, un indicador de las Naciones Unidas, vemos que él tiene un componente relacionado con la expectativa, la esperanza de vida al nacer. Otro componente con el producto o ingreso per cápita. Pero hay un componente que tiene que ver con los logros educativos. Y esos logros educativos en realidad no se refieren a cuántos ingenieros, cuántos economistas, cuántos médicos existen en una comunidad, en un país, en una región. No, se refiere ese logro educativo a la educación básica. Por eso usted encuentra que los países se preocupan mucho por este nivel educativo.
cómo han aparecido megacolegios, cómo desde la Carta Fundamental de los Derechos Humanos se genera la educación básica como obligatoria, universal y gratuita. Porque es este nivel de educación el que se tiene en cuenta. Por lo tanto, los países han adoptado este precepto de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, lo han elevado a nivel constitucional y naturalmente lo han vuelto operativo con las leyes de educación, donde la educación básica es universal, es obligatoria y además gratuita. Ahí puedes empezar tú a hacer un análisis de, hombre, por qué en las universidades públicas encontramos que están sometidas a constantes déficits. No son los mejores salones, no cuentan con las mejores plataformas tecnológicas, no se invierte lo que quisiéramos para la formación docente, para generar los procesos de internacionalización en cuanto a movilidad docente estudiantil. Pero de alguna manera u otra he visto que en la educación básica se invierte en nuevas aulas escolares, en los llamados megas escuelas, se ha llevado a que el estudiante se le dotan de material didáctico, se han constituido con algunos problemas, pero que se escapan del concepto y la filosofía propia de los llamados planes de alimentación escolar, mientras que esto no se genera en la educación superior. Bueno, ya ahí podremos ir dando algunas respuestas, porque es que a la luz de la teoría del capital humano, la educación básica es generadora de utilidad social, mientras que se considera que la educación superior es predominantemente generadora de utilidad individual. Por eso es que nuestra constitución y la ley, es más, desde la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, como hemos repetido y hemos hecho énfasis, la educación básica, gratuita, universal y obligatoria, el Estado debe garantizar estos preceptos. En el campo de la educación superior, ¿qué sucede? Que el Estado garantiza la educación superior, pero usted accede a ella por mérito, por mérito. Usted está aquí hoy en esta plataforma virtual por mérito, porque se ha generado un proceso de meritocracia en la selección de los estudiantes de esta clase. Tuvieron que someterse a unos exámenes de admisión y que con unos puntajes y unos criterios previamente establecidos decidieron que usted tenía mérito para estudiar economía en la Universidad de Cartagena. Así que encontrarás algunas de las razones y que más tarde naturalmente será punto de análisis y de discusión que podamos ver sus diferentes componentes, no solamente económicos, sino también obedeciendo a unos criterios políticos. En resumen, la educación tiene una utilidad particular. El individuo que se forma se beneficiará tarde que temprano con mejorar sus ingresos y otros ascensos en escalas políticas sociales que logrará. Pero igualmente tiene una utilidad general, porque el formarse, y aquí quiero ser enfático, en cualquiera de los niveles beneficia a la sociedad, pero que la educación básica es predominantemente generadora de utilidad social. Mientras que si bien es cierto, la educación superior genera utilidad social, su fuerte está en la generación de la utilidad individual. Teniendo en cuenta ya los anteriores conceptos introductorios a nuestro curso, podemos avanzar mostrando las diferentes temáticas que vamos a abordar y que parten de la misma definición
de economía de la educación, ¿verdad? Por lo tanto, haremos uso de las normas, todo ese aspecto normativo, las leyes, los decretos, ¿verdad? Las convenciones internacionales, para analizar de cerca el proceso educativo de nuestro país y naturalmente relacionarla con el mundo, teniendo presente aquí que si bien vamos a introducir los conceptos de la educación básica, nosotros al final vamos a enfatizar en la economía de la educación superior, de la economía de la educación superior. Por lo tanto, haremos uso constante de la Ley 30 de 1992 y toda la cantidad de decretos que regulan la educación superior en Colombia y los acuerdos de las universidades, o sea, la normativa que expiden en virtud de su autonomía. Igualmente, debemos estudiar todos los aspectos curriculares. El manejo de esto es muy importante, porque al fin y al cabo, siempre he comparado que la educación, digamos así, en el campo de la universidad o la escuela, es como una fábrica de pan. Y el pan, o sea, su producto final, son sus egresados. La materia prima que selecciona y que somete a un proceso de diferentes niveles, ¿verdad? Años lectivos, semestres, académicos, cursos hoy virtuales. De ahí dependerá la calidad del producto. Uno vuelve a comprar en la panadería si su pan es exquisito. Lo exquisito del producto del sistema educativo son sus egresados. Por eso yo así de plano soy partidario que en los eventos de hacer ranking, de comparar, medir calidad, lo que debe primar en realidad es cómo salen sus estudiantes, o sea, la formación mejor de sus egresados, perfeccionando de alguna manera, mejorando los sistemas e indicadores, podamos decir, esta universidad es mejor fábrica de pan que la otra. Pero de nada sirve una panadería que tenga la mejor tecnología, que sean berracos investigadores, sus panificadores, empleados, etcétera, pero el pan no sabe bien. Así yo igual comparo. Porque de nada sirve que en los procesos de acreditación demos fuerzas, pero mayor fuerza al componente de las tecnologías con que cuenta, la calidad de sus docentes, investigadores, el número de productos en revistas indexadas en las diferentes bases científicas, pero encontramos unas pruebas Saber Pro muy bajitas, encontramos sus egresados dónde están, qué impacto han tenido en la comunidad, ¿verdad? Entonces eso sí nos debe dar pie a una buena discusión. Al final yo sí a mis estudiantes les planteo en ese sentido que mi postura en torno a eso es que la calidad primordialmente la debemos medir con el producto. Y nuestros productos son los egresados. De allí la importancia de la parte curricular. Niveles y grados de la educación, como ahorita mencionábamos, lo básico, lo preescolar, la educación media, la educación superior en sus niveles, en sus diferentes niveles o componentes, serán naturalmente material de estudio de este programa. Ahí encontramos entonces la educación formal, la educación para el trabajo, la educación informal, los establecimientos educativos, o sea, las instituciones que están habilitadas por la ley para ofrecer el servicio de educación, que es un servicio, que es un bien, un servicio público, pero agregaré también que es un bien público, y ya lo estudiaremos en su respectivo capítulo. Las instituciones sociales, culturales, deportivas que intervienen
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El recurso humano, ¿verdad? Tecnológico, metodológico. Aquí encontramos los aspectos pedagógicos, las herramientas tecnológicas con que se cuente y el factor humano en cuanto a docentes, estudiantes y el personal administrativo. Todos ellos concurren al proceso educativo. La forma de administrar el sistema educativo, la forma de administrar la institución en particular y los recursos financieros con que cuente garantizarán un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje en las mejores condiciones posibles. Los aspectos económicos de la educación. Bueno, como nos hemos ido poniendo de acuerdo que los economistas tenemos algo que decir en el análisis de la educación, se hace necesario como que justificar esta intervención disciplinar en algo que tiene un componente moral muy elevado, unos aspectos éticos que se tienen en cuenta en todo proceso de enseñanza y en todo proceso de aprendizaje. En realidad, desde la vista de la economía, la educación presenta un alto volumen de crecimiento. O sea, cuántas instituciones de cualquier nivel están ofreciendo la educación. En sí, la educación constituye una gran industria, cómo aporta al Producto Interno Bruto, cómo genera riqueza, cómo genera empleo. O sea, es una empresa y que por lo tanto requiere un análisis en el manejo eficiente de sus recursos. Las oportunidades laborales constituyen un aspecto económico de la educación. La fuente de ingresos, distribución de las rentas, o sea, una política equidistributiva del ingreso, de la riqueza de un país, parte de un buen nivel, de unas buenas oportunidades de la educación. Y la relación que tiene la educación en el crecimiento y en el desarrollo económico a través de los tiempos ha sido utilizada con este criterio como generadora, impulsora, dinamizadora del crecimiento económico y lo mejor del desarrollo económico, entendido por este como sinónimo de bienestar social. Bueno, para ir delimitando de una manera temática nuestro curso, ahí nos habíamos encontrado con una clasificación de la educación, ¿verdad? Que decíamos que había una educación formal, una educación para el trabajo y una educación informal, para ir enriqueciéndonos con nuestros conceptos. Les comento que aunque la materia, el curso, se denomina Economía de la Educación, en realidad en los programas de economía llegó en una forma tardía si lo comparamos con los programas sociales, donde desde hacía mucho tiempo se daba esta materia. Esto no lo digo al caso de la Universidad de Cartagena, sino un caso internacional, ¿no? Por eso los manuales de economía de la educación, vamos a encontrar que dedican muchos capítulos a la parte elemental, a las definiciones de principios, a la introducción de economía, como definir qué es demanda, qué es oferta, todos esos aspectos muy elementales para la luz de un economista, claro. Por lo tanto, yo voy obviando en este curso que es preparado para economistas esa parte definitoria elemental. Y lo que podía ser elemental para otras disciplinas, como los que estudian licenciatura de educación y algún otro componente pedagógico, todos esos conceptos elementales para nosotros no son elementales, en primera instancia son fundamentales. Por eso nuestro curso, si bien en ocasiones
enfatizamos en un concepto, la propiedad económica, pero sí nos detenemos un poco en las definiciones propias de los conceptos relacionados con la educación, ¿verdad? Con la pedagogía, con la didáctica, con el manejo curricular. Ahí necesitamos nosotros apropiarnos de ese concepto. Por lo tanto, partimos de una clasificación general de la educación, ¿verdad? Educación formal, educación para el trabajo y la educación informal. La educación formal se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos. Aquí es importante notar, estamos ahora mismo en una educación formal y usted dirá, pero no estoy físicamente en un establecimiento educativo. Porque es que este concepto involucra también la parte o componente virtual que la estamos dando. En realidad usted pertenece a una institución, universidad, ¿verdad? En este caso podría ser Universidad de Cartagena y ya está cumpliendo con este requisito de una educación formal. Pero en realidad podríamos identificarla con mayor fuerza indicando que ella es secuencial, escalonada por niveles, ¿verdad? Por años, por grados, por semestres. Como puedes observar, para llegar a segundos, primeramente hay que pasar por el primer semestre y en el caso de la educación básica, primero el preescolar, pasar al primer año de educación básica y así gradualmente irá terminando los diferentes niveles hasta obtener un título. La educación formal también la caracterizamos como aquella que conduce a título, conduce a título. La educación para el trabajo, por su parte, anteriormente era llamada en el caso colombiano como educación no formal. Y hoy en día se habla de educación para el trabajo. Y se hace mucho énfasis debido a los niveles de desempleo que tiene nuestra economía y la informalidad y la poca capacidad o cualificación de la mano de obra a veces relacionada con la industria de su entorno. Y entonces este tipo de educación ha cobrado fuerza en los diferentes planes de desarrollo de los últimos gobiernos. La educación para el trabajo se ofrece con un objetivo y es capacitar, formar, cualificar una mano de obra, una educación para el trabajo, sea llena los conocimientos necesarios para que el educando al terminar ingrese al mercado laboral. Y una característica fundamental de este tipo de educación es que no obedece a una secuencia, no es secuencial, no es por niveles, tampoco conduce a grado. O sea, cuando se estudia esto, se certifica que usted ha participado en este nivel de educación, pero no le da un título, por ejemplo, de bachiller académico, de economista, de médico, no. Sencillamente se certifica esa actitud para el trabajo, esa actitud profesional para el trabajo que usted tiene en las diferentes modalidades y de acuerdo a la normatividad vigente. Esa es la educación para el trabajo. Forma para trabajar, pero su desarrollo no se hace secuencial, no por niveles. Y la educación informal se considera como un conocimiento que se adquiere espontáneamente, libremente, sin una sujeción normativa. Ya las personas pueden en un momento aprovechar, llegar a un taller de música y aprender autónomamente, también a través hoy de los medios informáticos se puede llegar a formarse, a formarse con muchos componentes hoy masivos que intervienen en los procesos de educación. Esta educación informal no tiene planes de estudios previamente estructurados, ¿no? Llego al taller de mecánica, el mecánico me da unas explicaciones y basado en la praxis permanente y ahí me estoy
de alguna manera formando, ¿verdad? Nos estamos formando. Este tipo de educación es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, estimados estudiantes, espero que esta clase introductoria les sea provechosa y que poco a poco nos vayamos metiendo en el análisis de la educación con nuestra visión económica. Como primer taller, pues, vamos a dejar un análisis muy corto que usted debe hacer de la participación de cada una de las ciencias de la educación en la educación. O sea, cómo contribuye a la educación la antropología de la educación, la pedagogía, la didáctica, la historia de la educación. Usted le va a tomar esas ciencias de la educación. Son muchas las disciplinas que contribuyen a lo que podríamos llamar ciencia de la educación, pero utilicemos esas que hemos trabajado hoy. Usted para cada una de ellas en unos 3 o 4 rengloncitos me hace su documento indicando cómo contribuye cada una de estas ciencias a la educación, cómo contribuyen cada una de estas ciencias a la educación. Tenemos para la entrega de este trabajo máximo 8 días, o sea, hasta la próxima clase. En el formato que usted mejor le parezca, yo les recomiendo para ir guardando en nuestros archivos un documento en Word y que pueda usted anexar a la plataforma Google Class en primer intento, ¿verdad? Luego lo podríamos naturalmente enviar al correo institucional que está en el plan básico de trabajo que yo he anexado a esta plataforma. Que estén muy bien, espero y confío que la próxima clase ya tendremos mejores expectativas de lo que suceda en el mundo. Que Dios nos ampare. Chao.